Estamos de vuelta y nos toca repasar la jornada 5 y la jornada 6 en el grupo 4 de la División de Honor. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Diego Soto, aunque bueno, yo creo que podría ser al revés, ¿no? Te acompaño yo hoy. No, hombre, nos acompañamos mutuamente. Nos acompañamos mutuamente. Bueno, arrancamos con este repaso del grupo 5 de la División de Honor, de este grupo gallego cántabro asturiano. Y bueno, pues no sin curiosidades en la jornada. Sí, vamos con los resultados, si te parece, que ya tenemos por aquí. Empezamos con ese Roces 3, Montañeros 2. Arosa 2, Lugo 1. Gimnástica 0, Pontevedra 0. Celta 2, Real Racing 1. Solares 0, Depor 1. Racing Ferrol 0, Real Sporting 1. Valmiñor 1, Van Sander 0. Real Oviedo 2, Compostela 1. Bueno, ha habido ahí un pequeño lapsus, ¿eh? El Racing Ferrol ha ganado 0, el Racing Ferrol Sporting es 0-2. 0-1, sí. Bueno, la verdad que aquí en el grupo 1, más o menos esperables todos los resultados, yo creo, ¿no? Bueno, sí, al final asequibles, es verdad que bueno, pues al final el grupo 1 compite un poco compite un poco en esa dinámica, ¿no? Es verdad que hay algunos equipos más aguerridos que otros, ya lo estamos viendo, ¿no? Pues ya una vez que ya empieza, ya pasan las 3-4 primeras jornadas, pues ya se va viendo un poquito, ya se van colocando los grupos y la clasificación. Y bueno, vamos a ir, si te parece, antes al repaso un poco de los encuentros de la jornada y vamos un poco desgranando lo que ha sido este grupo gallego. Sí. Comenzamos con ese Roces Coruña Montañeros, una gran victoria del Deportivo Roces ante el equipo coruñés en un partidazo. Los de Óscar González se fueron al descanso con ventaja, con el gol de Adrián Casado a los 12 minutos, y ya en la segunda parte Pablo Fernández no tardó en empatar. Después, bueno, apareció Víctor Álvarez, que le dio con ese doblete el 3-1 al Racing, y en los minutos finales el Montañero se metió de nuevo en el partido con el gol de Eli Flores, pero no pudo conseguir el empate, y el Deportivo Roces consigue otra victoria en casa. Bueno, pues al final el Deportivo Roces, el TSK, bueno, pues uno de esos equipos asturianos que bueno, la verdad que está teniendo bastante buenos resultados en las últimas jornadas, y es bueno al final que al inicio de temporada vayan sumando puntos, sobre todo para no quedarte descolgado, que luego cuesta mucho un poco como hacerla remontar, ¿no? En la clasificación. La verdad que bueno, está muy bien por ellos, a contra pues un poco de ese Montañeros que ha visto un poco mermado ese resultado de esta jornada. Continuamos con una nueva victoria de la Arosa en el campo municipal Manuel Jiménez ante el Lugo, esta vez para bueno, pues seguir en esa zona alta de la tabla. David Sánchez adelantó a los locales en los 6 minutos de encuentro, y nada más comenzar esa segunda parte, bueno, pues era Raúl González el que ampliaba la ventaja en el marcador. Finalmente en el 71, bueno, pues Lucas Suárez puso el 2-1 final, este caso de penalti, y bueno, un resultado final de 2-1 que intentó maquillar el Lugo, pero que no consiguió ni siquiera empatar. El Arosa que bueno, que ha empezado muy bien la temporada, está ahí arriba, luego lo veremos en la clasificación. Nos preguntaban en el directo del viernes que cómo veíamos a la Arosa, y decíamos que bueno, que este partido contra el Lugo, que a priori es un rival directo, aunque los dos han empezado muy bien y se les ve en esa parte alta de la tabla, pues que podía decantar un poquito por donde podía ir al menos la primera vuelta de la Arosa, y de momento pues muy bien, la verdad. Vamos al siguiente encuentro, nos vemos ahora a Santander, a Torrelavega, a la Gimnástica, que empataba sin goles en el Municipal Santa Ana ante el Pontevedra en un partido pues donde pasaron pocas cosas, la verdad. Con este resultado el Pontevedra logra sumar su primer punto de la temporada, que había empezado muy mal el equipo gallego, y la Gimnástica, bueno, al final es un puntito que yo creo que ante un rival directo no les sabrá muy bien, sobre todo jugando en casa. Sí, al final, sobre todo porque bueno, pues al final la Gimnástica tenía una dinámica mucho mejor, y entonces bueno, pues a priori, como decimos siempre, a priori pues es un partido fácil, pero claro, que los partidos no son fáciles nunca. Pero bueno, a priori, pues bueno, ese tropezón quizá de la Gimnástica, pues bueno, le deja con ese sabor de boca un poquito peor.
Una gran victoria, en este caso del líder, en Amadroa, del Celta de Vigo, ante un Real Racing de Santander, bueno, pues que sigue sin terminar de carburar, sin terminar de arrancar. En la primera parte, Ángel Dávila puso, bueno, pues en ventaja a los locales en el minuto 16, pero era Víctor Ceja el que puso el empate, pues un poquito antes del descanso. Ya en la segunda mitad, un gol de Jorge Pérez dio la victoria al conjunto celeste, con ese resultado final de 2-1, pues bueno, pues para un líder que sigue líder. Sí, un partido que a priori era difícil para el Celta, porque siempre el Racing, pues bueno, por el nombre que tiene y en la categoría sobre todo, aunque no es ese Racing el que estamos viendo, está muy mal ahí, no sale de esa zona roja-naranja, diría yo, no termina de salir, y el Celta, que va cogiendo vuelo, va afianzándose en la primera posición. Seguramente el Depor estaba rezando ahí por Sí, ese tropezón seguro, para intentar alcanzar al Celta de Vigo. Sí, con el Depor es con el que vamos ahora, y es que tuvo una victoria en la estación, en el campo del Solares, ante un combativo equipo local. Un gol de Iker Gil hasta en el 65 le dio la victoria a los de Miguel Figueira ante un incómodo Solares que lo intentó hasta el final. Sabemos que es un equipo muy peleón, que va a luchar a cualquier equipo, sobre todo en su casa, pero bueno, al final no pudo conseguir la victoria y por la mínima se lo lleva al Depor para al menos seguir un poquito la estela del Celta. Sí, parece que al final, pese a ser un recién ascendido, pues ha empezado bien, ha arrancado bien el Solares. Bueno, pues en esas 5 jornadas, y bueno, la verdad que bueno, tampoco de momento es verdad que va sumando puntos, cosa que es importante, pues por eso, para no quedarte fuera. Ahora lo veremos un poquito más adelante, hay un triple empate ahí por la zona baja, pero bueno, el Solares todavía está como cerrando la permanencia, y bueno, yo creo que al final es positivo para ellos el ir sumando, aunque es verdad que pues al final el partido de esta jornada pues no era un poco la liga del Solares, ¿no? Era un poco partido complicado. Continuamos con el Racing Ferrol, con ese Racing Ferrol Sporting, donde bueno, pues victoria en Opote del Sporting, en este caso del visitante, pues para escalar un poquito posiciones en la tabla y hundir pues al Racing de Ferrol, pues si cabe un poquito más, ¿no?, en esa clasificación. En el 19 Marcos Suárez abría el marcador con un gran remate de cabeza, y en la segunda mitad era Álvaro Suárez el que ponía el definitivo 0-2, en este caso en el 81. Con una gran acción, eso sí, al contraataque. El Racing tuvo numerosas ocasiones, pero pues no pudo sacar mucho más del partido. Sí, un Sporting que gana fuera de casa, un Racing de Ferrol que no termina de hacerse a esta división de honor de nuevo. Este partido que lo transmitimos nosotros por nuestra red social, y ahí podéis ver básicamente que el Racing sí que tuvo opciones, pero no terminó de materializarlas en gol. Vamos con el Valmiñor, que consigue una victoria importantísima ante el Van Sander en Condomínguez. Un gol en propia de Guillermo Ortiz a 5 minutos del final, le dio los 3 puntos a los locales para salir del descenso y pues eso, lograr una gran victoria ante un Van Sander que sabemos que es muy buen equipo y que a priori pues está llamado a estar en ese top 7, top 6 de la liga, y bueno, el Valmy que se lleva esa victoria. Sí, al final, bueno, yo creo que un partido un duelo directo entre rivales directos, al final, que bueno, pues tiene que, en este caso no se salda con empate, se decanta a favor de uno de los dos contendientes. Por último, repasamos el resultado del Real Oviedo, ese Real Oviedo Compostela, una victoria importantísima, en este caso en el Requeixón, ante el Compost, bueno, pues que estaba sorprendiendo en ese inicio liguero. La verdad es que los visitantes se adelantaron con un gol de Julián López en el 34, pero en la segunda mitad fueron los asturianos los que bueno, pues salieron con todo y lograron la remontada con los goles de Diego Cambiella y de Diego Martínez. Al final, bueno, pues el Compost siempre nos tiene acostumbrados a hacer buenas temporadas, a arrancar, en este caso, a arrancar bien y a ir sumando puntos, pero bueno, pues también un poco un partido complicado ese del Real Oviedo, el rival. Sí, aún el Oviedo que parece que está un poquito olvidándose de inicio de temporada, esos tres empates seguidos que consiguió, y parece que va poquito a poco afianzándose en las posiciones de arriba. Vamos con la clasificación de este DH1 que ya tenemos por pantalla, y vemos a ese Celta de Vigo líder con 13 puntos, seguidos del Depor y el Arosa con 10, el Real Oviedo con 9 y quinto el Sporting también con 9. En esos puestos de posible para el Rey le sigue el TSK con 8 puntos, el Compostela, Van Sander, Valmiñor y Gimnástica por este orden con 7 puntos en estas 5 jornadas, y cierran la permanencia el Lugo y el Solares con 5 puntos.
Con 5 puntos abre la zona roja el Racing de Santander, seguido del Atlético Montañeros con 4, el Racing de Ferrol con 3 y colistas el Pontevedra con un puntito. Y vamos con el grupo 2, con ese grupo del País Vasco, La Rioja y Navarra, y comenzamos con los resultados que ya tenemos por aquí. Se leyó a 4, Santuchu 3. Danok Badot, Real Sociedad 1. Logroñés 7, Villegas 1. Antiguoco 3, Baskonia 1. Athletic Club 1, Aurrera de Vitoria 0. San Juan 1, Oberena 3. Eibar 3, Alavés 1. Y Osasuna 1, Betoño 0. Pues bueno, la verdad que aquí cuidado con el Leyoa que sigue intratable, ¿eh? Sí, Cinco bueno, de al final la Sociedad Deportiva de Leyoa parece que ha iniciado esta temporada y la ha iniciado pues para quedarse, ¿no? Dando ese pequeño golpe encima de la mesa. Es cierto que al final, bueno, pues la liga es muy larga y bueno, pues veremos a ver todavía. Pero bueno, al final, yo creo que te diga, a mí me gusta mucho ver equipos recién ascendidos o equipos que a priori tienen unos objetivos diferentes, ¿vale? Porque al final tú sabes que Athletic Club, Real Sociedad, pues quizá a lo mejor Baskonia, Deportivo Alavés, pues sabes que son equipos de canteras profesionales, Osasuna, que al final pues exigen unos resultados, y en este caso pues a lo mejor el objetivo del Leyoa no es estar líder, no es ganar liga, pero de momento ahí está. A mí me gusta ver este tipo de cositas. Que normalmente los descensos se venden en 30-35 puntos, tiene más o menos la mitad ya. Y ojo, al final ya, escucha, todos los puntos que sumes ahora, todo lo que puedas, cuando te venga la mala racha, pues ya lo tienes arreglado. Arrancamos con este repaso del grupo 2, del grupo del País Vasco, La Rioja y Navarra, y empezamos con ese Leioa 4, Santuchu 3, la quinta victoria, como tú decías, consecutiva para la Sociedad Deportiva Leioa, pues para seguir soñando, esta vez ante el Santuchu, uno de esos a priori rivales directos. Los de Joan Alday comenzaron arrollando a su rival en los primeros minutos y en el 26 ya ganaban 3-0 con los goles de Aimar Escudero, Martín Zuazo y Paul Gutiérrez. En la segunda parte, pues el Santuchu salió con todo lo que tenía, toda la carne en el asador, como se suele decir, y bueno, pues consiguió el empate con los goles de Hugo Andreyuña, Diego López y Anarch Ochoa. Cuando parecía pues que el Leioa iba a perder los primeros puntos de la temporada, bueno, pues apareció Marc Arroyo para darle una victoria in extremis al actual líder del grupo 2. Sí, hay que ver cómo son las dinámicas. Bravo, que cuando estás en una buena dinámica, fíjate que ibas ganando 3-0, te empatan a 3, cualquier equipo a lo mejor mitad de tabla baja, ya dice, la afecta psicológicamente, sí, iba 3-0 y me empatan a 3 tal, Leioa lo sigue intentando y al final tuvo recompensa y otra victoria más. Eso es. Yo creo que, vamos, me gusta esta Sociedad Deportiva de Leioa. Mola verlo ahí arriba. Vamos con la sorpresa de la jornada, la derrota sorprendente de la Real Sociedad en su visita a Mayona. El Danok Bad se adelantó en el minuto 13 con un penalti anotado por Gorka Vivanco, y al borde de descanso Beñat Mancisidor puso el empate en el marcador. En la segunda parte, el gol de Iker Ruiz en el 71 le dio la segunda victoria consecutiva al Danok y una derrota a la Real Sociedad que le hace pues alejarse un poquito de los puestos de arriba. Sí, al final, bueno, pues es un poco, hablábamos antes de objetivos, pues al final es un poco esto, ¿no? Es la segunda victoria del Danok, es verdad que ante uno de los colosos a priori de este grupo 2, y que bueno, claro, a ellos les sabe a gloria porque son 3 puntos que al final sus rivales directos pues no van a poder contar con ellos, y sin embargo, bueno, pues es un tropezón más que serio para la Real Sociedad, la verdad es que para los churrios, pero bueno, así es el fútbol. Sí. Rebasamos uno de los partidos, bueno, pues a priori abultados, ¿no?, de esta jornada, es el Logroñés-Villegas, una goleada del Logroñés en ese derbi riojano, donde, bueno, pues los locales no tuvieron piedad y golearon con los tantos de Chine, que marcó 2, Álvaro Betancor, que marcó también doblete, Dani Martínez, Veraco y Raúl Bello. Al final, bueno, poco que decir en este choque. Nada que decir. Porque, bueno, en este derbi de La Rioja, en este derbi riojano, que, bueno, pues al final se saldó un poco con ese 7-1. Sí, el Villegas que le está costando mucho entre expulsiones, recién ascendido, se le está haciendo un poquito cuesta arriba la división, ¿no? Vamos con la victoria del Antiguoco en casa ante el Baskonia, que venía de ganar los últimos 2 partidos. Pues bueno, los goles de Oyer, Xavi y Unax decantaron la balanza para los de Jaric Ocho Torena,
y se llevan 3 puntos muy importantes para estar donde se espera más o menos que esté el Antiguoco, que yo creo que es una mitad de tabla. Bueno, sí, al final el Antiguoco es uno de los, como decíamos, una de las temporadas que le fue muy bien, era uno de nuestros, bueno, apodado el Mata Gigantes del grupo 2. Bueno, es verdad que el Antiguoco es un equipo que sorprende y bueno, pues en este caso, ante un rival directo, bueno, pues consigue un poco ese resultado favorable, aunque ojo, el Baskonia también al final se espera mucho porque la temporada pasada también pues tuvo unos muy buenos resultados, en la primera vuelta. Sí, sí. Entonces bueno, al final pues también no podemos dejar un poco de lado ese remanente, ¿no?, de la temporada anterior. Victoria sufrida esta vez del Athletic Club ante la Aurrera Vitoria en Lezama, en casa. La Aurrera pues planteó un partido muy disputado en busca pues sobre todo de sacar algún punto de este campo, de uno de los cocos del grupo, y actual vigente campeón de la liga, y bueno, pues parece que no iba a conseguir, pero en el minuto 90 Pablo Martínez apareció para dar los 3 puntos a los de Lezama, a los Leones, y ese fue el resultado final, aunque bueno, pues se plantaron guerra los de la Aurrera Vitoria. Sí, a un punto estuvieron de conseguir al menos el puntito. Pero bueno, al final el Athletic Club es mucho Athletic Club y hasta el final, hasta que no pita el árbitro, pues no se acaba el partido. Vamos con el Oberena, que visitaba al San Juan y se llevó los 3 puntos. Todos los goles llegaron en la segunda parte, en el 58, César García abrió el marcador y 5 minutos después, Alex Remacha de penalti hizo el 0-2. El San Juan se metió en el partido con un tanto de Adrián Salas a 15 minutos del final, y en el 90 pues Franklin puso el 1-3 definitivo, con el que le dio esa tranquilidad a los visitantes y certificó aún más los 3 puntos. Bueno, pues al final esa victoria visitante, es verdad que pues está la tabla del grupo 2 siempre se está muy apretadita, y ahí por esa zona media de la tabla pues se está apretando bastante, con muy poquita diferencia. Una victoria te asciende 4 o 5 puestos. Continuamos con la victoria espectacular del Eibar, de Asier Riesgo, para colocarse pues segundo ante el Alavés. Fueron los babazorros los que se adelantaron con un gol de Mateo Albarracín, esta vez de penalti, en el minuto 22, pero antes del descanso Unai Castillo conseguía el empate. Ya en la segunda parte los goles de Pablo Villalba y Oric Izaola firmaron el 3-1 final, que bueno, pues daba la victoria al Eibar. Sí, si antes hablábamos del Leyoa, que va primero, que luego lo veremos en las clasificaciones, que el Eibar va segundo. El Eibar de Asier Riesgo, que nos moló mucho que ver que era Asier Riesgo el entrenador del Eibar, el mítico portero, y de momento los tiene ahí en esa zona alta de la tabla. Está haciendo muy buena temporada, solo ha perdido una vez, todo además lo ha ganado. Y bueno, veremos tanto ellos como el Leyoa donde puede llegar a colocarse. Sí, al final, bueno, pues también, oye, agrada ver lo que decíamos, igual que el Leyoa pues está líder, el Eibar, que bueno, pues a priori es un equipo que bueno, que lucha un poco más con otros objetivos en la liga por los otros años, pues gusta ver que está ahí en segunda posición y oye, en puestos clasificatorios de Copa del Rey, que al final siempre gusta verlo. Repasamos el que es el último partido de esta jornada en el grupo 2, esa victoria competida del Club Atlético Osasuna ante un peleón betoño. La primera parte, el gol de Jaime Josa pues dio la victoria al conjunto rojillo, y con ese gol pues se terminó el partido y el resultado 1-0 a favor del conjunto local. Sí, un Osasuna que bueno, pudo por la mínima contra los alaveses. Siempre sabemos que, pues ya nos lo dijo Arcaiz en la entrevista, que el Betoño va a ser un equipo muy peleón, sobre todo fuera de casa, porque sabe que es donde más le va a costar, y al final el Osasuna pues saca ese golito y los 3 puntitos. Vamos con la clasificación sorpresiva de este grupo 2, que ya la tenéis ahí, y es que el Leyoa es líder con 15 puntos, seguido del Eibar con 12, al igual que el Athletic Club. Cuarta es la Real Sociedad con 10 puntos y quinto el Osasuna con 9. Le sigue el Antiguoco con 8 puntos, un triple empate Logroñés, Oberena y Alavés, y otro triple empate que cierra la permanencia, en este caso Danok, Baskonia y San Juan. Como decíamos, pues en la mitad de tabla aquí está todo muy apretadito. Abre la zona roja el Betoño, solo un puntito por debajo de San Juan con 5, seguido de la Aurrera Vitoria con 2, al igual que en Santuchu, y cierra como farolillo rojo el Villegas con 0 puntos. Bueno, pues nos toca ahora pasar al repaso del grupo 3, ese grupo de Aragón, Cataluña y Baleares.
Y bueno, pues arrancamos con esos resultados que ya tenemos por aquí. Huesca 4, Montecarlo 2. Nàstic de Tarragona 3, Sabadell 2. Racing 0, Español 2. San Francisco 1, Girona 3. Sant Cugat 0, Barcelona 2. Mallorca 3, Zaragoza 2. Manresa 0, Constancia 0. Idam 3, Cornellà 1. Bueno, pues esos serán los resultados de la jornada. Y bueno, pues algunos resultados un poco más esperados y otros pues, un poco inesperados. Sí, un poquito ahí popurrí de todo. Sí, la verdad que más o menos sigue la DAM peleando ahí con el Barcelona el liderato, con el Mallorca. Partidazo que era ese Mallorca-Zaragoza, que se lo llevó el Mallorca, luego lo veremos. Y bueno, la parte de abajo también empieza un poquito a apretarse, yo creo. Vamos con ese primer encuentro, con el primer derbi de H3, de esta temporada, el derbi aragonés en la base aragonesa de fútbol. La Sociedad Deportiva Huesca tuvo que remontar el tanto inicial de Umar a los 12 minutos de encuentro, con el que los visitantes se fueron por delante al descanso, y en una segunda mitad loca los rocenses remontaron, con los goles de Mario en el 51 y el 71 y de Daniel en el 57 y en el 85. El 4-2 fue obra de Ramón en el 88 para dar pues un poquito la tranquilidad en esos minutos finales de partido, y la Sociedad Deportiva Huesca que se lleva ese primer derbi aragonés ante el Montecarlo. Bueno, pues este primer derbi aragonés que bueno, pues acerca al Huesca a esos puestos de Copa del Rey, le coloca quinto, que bueno, pues ni tan mal porque no estamos acostumbrados a ver al Huesca ahí luchando por esos puestos, así que confiamos en que siga la Sociedad Deportiva Huesca así, en esa línea. Continuamos esta vez con esa victoria importante del Nàstic, pues para conseguir la segunda victoria de la temporada, esta vez en el Sabadell, donde pues adelantó a los visitantes su Pichichi, Cagua Santos, al cuarto de hora prácticamente. Tuvimos que esperar, eso sí, hasta pues el minuto 60 de partido para ver pues la reacción del conjunto local, en este caso con el gol de Isaac en el 68. Adri puso al Nàstic por delante y de nuevo Isaac pues, en el 88 puso el gol de la calma. Dio chispa al encuentro Izan, que con su gol, pues unos minutos después para el marcador no se movía más y 3-2 era el resultado final. Sí, buena victoria muy importante del Nàstic. Había empezado muy dubitativo la temporada ante un Sabadell que por el contrario había empezado bastante bien para ser un recién ascendido. Tiene a uno de los pichichis, a Cagua, que se nota muchísimo, sobre todo en estos equipos cuyo objetivo es no descender. Vamos con el Español, que empieza a coger vuelo y se lleva los 3 puntos del Parque Deportivo Ebro ante el Racing Zaragoza. Un doblete de Eloy en el 26 y en el 52, un gol en cada parte, le sirvió a los catalanes para ganar al Racing Zaragoza, para seguir pues donde más o menos estamos acostumbrados a ver al Español, yo creo que es en ese top 4 mínimo, ante un Racing que sabe que al final le va a costar el conseguir el objetivo, y bueno, ya vienen sabidos, yo creo. Sí, bueno, al final era un partido a priori complicado para el Racing Zaragoza y que al final pues se vio un poco el resultado, ¿no? De luchar contra uno de los grandes equipos del grupo. Continuamos con esos 3 puntitos para seguir arriba, en este caso del Girona, en su visita a Son Biblioni. Alejandro Quiroz pues adelantó al conjunto gironí en el minuto 7 de partido, y en el 22 Pablo hizo el 0-2 y con tan solo 2 minutos después Chairon hacía ese 1-2 para el San Francisco, y bueno, pues llegar un poco vivos al descanso. Jorge en el minuto 70 conseguía el gol de la tranquilidad, ese 1-3 para el Girona, y los 3 puntos pues se marchaban para la ciudad del Principado. Se va el Girona, que ha empezado también muy bien y bueno, consigue al menos estar en esas posiciones altas de la tabla, ahora mismo posiciones de Copa del Rey. Vamos con el vigente campeón, con el Barcelona, que consigue una victoria simple, pero que le vale para conseguir los 3 puntos ante el Sant Cugat. Los goles se repartieron ambas mitades, Alex Campos en el 21 y Hafiz en el 59 fueron los goleadores del encuentro, le dieron los 3 puntos a los de Paul Planas, y un poquito pues para seguir la estela de la DAM y del Mallorca, que es con quien está ahora mismo luchando ese primer puesto.
Complicado era el partido para el Sant Cugat, que suma solo esos 3 puntitos. Al final, bueno, pues un recién ascendido que le tocó pues con uno de los colosos de este grupo 3. Coloso, si no. El más coloso, si no, exacto. Al final con jugadores internacionales, con todo, ¿no? Un poquito partido complicado. Bueno, continuamos con ese Mallorca 3, Zaragoza 2, el que era el priori el partidazo de la jornada, que se lo llevó por la mínima el conjunto Bermellón, ante, bueno, pues ese Real Zaragoza, con una gran remontada, eso sí, se adelantaron los maños por partida doble en solo 2 minutos, en el minuto 7 por medio de Dani y pues en el minuto 8 Samu hizo el 0-2. Y reaccionó pronto el Mallorca, es decir, con ese gol de César en el minuto 12, a Abdú empató en el 21, en este caso de penalti, y en una final pues que de infarto apareció Luis para hacer, bueno, pues el gol de la victoria para el conjunto del Millón en el 90, y bueno, pues ya dejar ese resultado de 3-2, que son 5 goles en lo que era el partidazo de la jornada. Sí, partidazo por nombre y partidazo por el partido en sí, valga la redundancia, porque 5 goles, remontada en los últimos minutos, y para el Mallorca para seguir ahí luchando. Vamos con un empate a nada entre Nastic de Manresa y Constancia, que bueno, seguramente no deja contentos a ninguno, ya que ambos equipos están teniendo un comienzo de temporada algo complicado y los 3 puntos le hubiesen dado mucho aire fresco, sobre todo yo creo que psicológicamente por la situación en la que se encuentra. Al final ninguno de los dos consigue marcar y bueno, reparto de puntos entre catalanes y baleares. Otro partido que era, bueno, saben bien, uno de los partidos importantes, la DAM, que bueno, pues se enfrentaba al Cornellá y no deja dudas, sigue ganando. La primera parte pues fue igualada, Oriol se adelantó al conjunto cervecero en el 22, al filo del descanso, bueno, pues empató Jordi para el Cornellá, y ya en la segunda parte, bueno, pues apenas 4 minutos se finiquitó el partido para el conjunto cervecero con los goles de Alex de penalti en el 61 y de Oriol de nuevo en el 64. Sí, la Dan que sigue en su línea, no ha perdido todavía, lleva pues como Barcelona y Mallorca 4 victorias y un empate. La verdad que nos está sorprendiendo y no, porque sabemos el potencial que tiene la DAM y que es una de las mejores canteras de Cataluña. Pero bueno, está aguantando el pulso. Pero está aguantando y verla ahí primero, la verdad que está muy guay. Ojo que esta DAM de este año tiene muy buena pinta. Sí, vamos a verla cómo está, y es que está primera con 13 puntos, como hemos dicho, al igual que Barcelona y Mallorca. Cuarto el Girona con 10 puntos y quinto la Sociedad Deportiva Huesca con 8 puntitos. Con 8 puntos también, en este caso sexto, el Real Club Deportivo Español. Le siguen el Sabadell, el Real Zaragoza y el Nastic con 7 puntos en ese triple empate. Y San Francisco con 5 puntos para cerrar pues esa zona de la permanencia. Montecarlo y Sant Cugat con 3 puntos. Con 3 puntos también en la zona roja están el Constancia y el Racing Zaragoza, 15º es el Nastic Manresa con 2 puntitos y cierra la clasificación el Cornellá con otros 2 puntos. Vamos ahora con ese grupo 4, con ese grupo andaluz de Ceuta y Melilla. Con los resultados comenzamos, que tenemos por pantalla. Sporting Atlético 2, Betis 2. Málaga 5, Vázquez Cultural 1. Calavera 4, Tomares 1. Arenas de Armilla 1, La Cañada Atlético 0. Granada 1, Mosquito 0. Almería 1, La Mosca 3. Cádiz 0, Córdoba 0. San Félix 0, Melilla 0. Y Maracena 1, Sevilla 3. Bueno, pues ahí estaban esos resultados del grupo 4, en este caso jornada 6. Sabéis que va un poquito, unas jornadas adelantado. Irá adelantando jornadas este grupo andaluz de Ceuta y Melilla. Y bueno, pues si os parece, arrancamos un poco con ese primer encuentro de la jornada, donde bueno, pues el líder volvía a visitar Ceuta, en este caso, bueno, pues por segundo año consecutivo que se volvía sin la victoria. Tras un inicio que era igualado, pues el conjunto verde y blanco rompió esa igualada por medio de Nikita en el minuto 32. En la segunda mitad el Sporting Atlético pues salió a por todas y en menos de 10 minutos remontó el encuentro. Sergio por partida doble en el 49 y en el 52 de penalti puso por delante al conjunto local, y en el 70 tuvo que aparecer Rafa Olla para pues poner ese 2-2 en el marcador. Y bueno, pues no hubo más, verdad que no hubo más goles, que ojo, para un Sporting Atlético Real Betis son bastantes goles, esos 4, pero el Sporting Atlético consiguió un empate que a priori es importantísimo en esa lucha que tiene pues por ese objetivo de mantener la permanencia y de ser su tercer año consecutivo consiguiendo la permanencia en División de Honor. Sí, un Betis que parece que se le está complicando visitar Ceuta, porque ya son 2 años seguidos que no consigue la victoria. El año pasado ganó el Sporting Atlético, este año
casi gana porque incluso remontó, pero al final, bueno, se lleva un puntito muy importante para el Sporting Atlético. Vamos con el Málaga, que goleó en el derbi para seguir arriba. Se adelantó el Vázquez Cultural por medio de Carlos en el minuto 12, pero a los 2 minutos empató Iván y en el 17 Moisés hizo el 2-1. Hugo amplió la ventaja en el 28 y el marcador se fue 3-1 al descanso. En la segunda parte, al final, básicamente Sebas de penalti en el 75 y José María en el 78 redondearon la goleada malagueña y no dieron opciones a un Vázquez que se vuelve de vacío. Sí, al final, bueno, pues un partido complicado para el Vázquez Cultural en este regreso que tiene a la División de Honor. Bueno, pues intentar al final luchar contra uno de los equipos grandes. Es verdad que aquí en el grupo 4 pues hay varios equipos, no está tan, digamos, tan hermético 2-3 equipos, sino que hay bastante más equipos profesionales, de cantera profesional. Entonces, bueno, pues al final el Vázquez Cultural le ha tocado un poco con uno de estos derbis malagueños, porque al final Málaga-Vázquez Cultural. Continuamos con el encuentro del Calavera, que sigue afianzándose en esos puestos de la parte alta de la tabla y golea en el derbi sevillano, uno de los derbis sevillanos, en este caso al Tomares. Solo hubo un gol en la primera mitad, el de Juan Manuel en el minuto 24 de penalti para adelantar al conjunto local, y ya en la segunda parte Jorge hizo el 2-0 en el 53, Juan Manuel completó su hat-trick con goles en el minuto 72 y en el 80, y el gol del honor del Tomares, para demostrar que pues, el Calavera no era intocable, lo convirtió Mario de penalti a 8 minutos del final del encuentro. Sí, el Calavera que está sorprendiendo en este inicio de temporada, que se está empezando a elegir un poquito como equipo revelación, yo creo. Y bueno, veremos hasta dónde aguanta el tirón los sevillanos. Bueno, de momento ahí están en Copa del Rey. Sí, de momento ahí están. Vamos a decir, la alegría de la jornada, ¿no? Porque 6 jornadas ha tenido que esperar el Arenas de Armilla para lograr la primera victoria, pero bueno, ya tiene esos primeros 3 puntos de la temporada y lo consiguieron con tensión, porque fue en el 89 cuando Adrián de penalti hizo el 1-0 con el que los granadinos pues sumen su primera victoria ante una Caña Atlético que a priori pues es un rival directo. Sí, al final, bueno, pues les ha costado mucho. Al final, bueno, pues esos 3 puntitos que yo creo que dan un poco de moral al equipo para poder seguir adelante y mirar pues con cierto optimismo, ¿no? A lo que les queda todavía de temporada, que es muchísimo, pero bueno, al final pues lo que demuestra pues el ser un recién ascendido que se te complica, ¿no? el inicio y sobre todo el primer año. Continuamos con una buena victoria del Granada ante el Mosquito, bueno, que se postula también como uno de los posibles equipos revelación. El gol de Dina en el 51 pues le valió a los locales para llevarse esos 3 puntos que se embolsó el conjunto nazarí en casa. Sí, el Granada que sigue más o menos a lo que nos tenía acostumbrados también la temporada pasada, que quedó en esos puestos de arriba, pero sí que es verdad que está siguiendo muy bien la estela de los 3 primeros, pues está a un puntito solo. Y un Mosquito que también que es otro de los equipos que se postula como equipo revelación, pues bueno, al final pierde contra un Granada en casa, a priori lo que se esperaba. Claro, que piensa que al final por ahí arriba, aparte del Betis, aparte del Sevilla, está el Cádiz, está el Granada, está el Málaga, sí, que al final ahí muy buenos equipos. Claro, al final son todo canteras. Vamos con el siguiente encuentro, y es que la Mosca sorprende a la Almería y consigue la primera victoria de la campaña. Luciano en el 23 adelantó a los malagueños y Manuel en el 40 amplió la ventaja. Recortó distancias en la Almería por medio de José Antonio en el 43, y ya en la segunda parte Manuel hizo el gol de la tranquilidad para los malagueños en el 75 y dar la victoria, la primera victoria de la temporada de la Mosca por 1-3. Bueno, pues la Unión Deportiva de la Mosca, que pues también está de estreno, está en esta jornada 6, que suma esos 6 puntitos. Es verdad que bueno, pues tiene ya esa primera victoria, con lo cual bueno, pues también le da el salto para salir un poquito de intentar alejarse de esa zona roja, y bueno, pues también pues como le pasa a la Armilla, ¿no? Pues primera victoria, un chute de moral pues para afrontar todo lo que queda de temporada. Poco que decir en el Cádiz-Córdoba, un Córdoba que rasca un punto pues muy importante a priori en su visita a Cádiz, y donde bueno, pues los amarillos, a pesar del empate, bueno, pues siguen disputando ese primer puesto en la tabla de la clasificación con Real Betis y Sevilla. Sí, un Cádiz que de haber ganado se hubiese puesto líder,
pero bueno, al final el Córdoba les rascó al final yo creo que los partidos que a priori son los más sencillos o los que dices, pues más asequible tal, con este partido tal, pues puedo ponerme líder, pues justo ese es el que pinchas. Yo creo que la tensión ahí se encima también sabiendo el resultado ya yo creo que no ayuda. El resultado del Betis ya lo sabía, no creo que no ayuda. Vamos con otro empate a 0 esta vez entre San Félix y Melilla, que yo creo que no deja contento a ninguno. Los malagueños llevan 2 empates seguidos y los melillenses pues no consiguieron seguir con la racha de al menos conseguir 2 victorias seguidas, ya que consiguieron la jornada pasada la primera victoria de la temporada. Empate a 0 entre 2 equipos que a priori luchan por no descender. Sí, al final, pues lo que le pasa un poco a San Félix esta temporada, San Félix y Melilla, que pues tienen un poco esos objetivos ahí más o menos claros, más o menos definidos de cara a la temporada. Pasamos al que es el último encuentro de la jornada, ese Maracena-Sevilla, un Sevilla que no decepciona, consigue los 3 puntos en su visita a Maracena y para seguir en la lucha por la Liga al final, como hablábamos, con esa lucha entre Betis y Cádiz. A 10 para el final, pues se adelantaron los sevillanos gracias al gol de Francisco Javier y 3 minutos después Juan Carlos era el que empataba para los conjunto granadino. Adri en el 41 hizo el 1-2 y tras reanudarse el encuentro a los 3 minutos Juan Manuel hizo el 1-3 definitivo para que los goles pues se lo llevara el conjunto hispalense. Sí, el Sevilla que tenía una visita más o menos no muy complicada porque estamos viendo que este Maracena no es el del año pasado, pero siempre ir fuera de casa es complicado y consigue la victoria. Vamos con la clasificación que ya vemos, como hemos estado hablando, ese triple empate en la cabeza de la tabla. El primero es el Real Betis con 14 puntos, segundo el Sevilla y tercero el Cádiz. El Granada es cuarto con 13 puntitos y quinto es el Calavera con 11. En sexta posición el Málaga con 10 puntos, seguido del Mosquito con 9, Córdoba con 8, Tomares con 7 y aquí pues un triple empate, Sporting Atlético, Almería y Cañada Atlético con 6 puntos para ser la Unión Deportiva La Mosca la que con 5 puntitos cierra la zona de la permanencia en este grupo. La zona roja la abre el San Félix con 5 puntos, seguidos del Vázquez Cultural y el Melilla también con 5. Penúltimos el Maracena con 4 puntos y Farolillo Rojo, a pesar de conseguir su primera victoria, el Arenas de Armilla con 3 puntitos. Y nos toca ahora pasar al grupo 5 de la División de Honor, ese grupo de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Extremadura. Y pues qué mejor forma que arrancar, como siempre, viendo esos resultados de la jornada. Arrancamos con ese Real Madrid 4, Unión Adarve 0. Rayo Alcobendas 2, Tribal Valderas 3. La Cruz Villanovense 2, Getafe 1. Atlético de Madrid 2, Las Rozas 0. Real Valladolid 2, Diocesano 1. Sporting Atlético 1, Burgos 0. Badajoz 1, Unionistas 0. Y Leganés 1, Rayo Vallecano 2. Sporting Hortaleza más que Sporting Atlético, ¿no? Sporting Hortaleza. ¿He dicho Sporting Atlético? Sporting Hortaleza. No, pero lo has dicho tú. No, lo has dicho tú. Lo he dicho yo. Sí, sí. Bueno, pues me he quedado ahí en el grupo 4. Sporting Hortaleza, perdón, chicos. Además, encima ha ganado. Sporting Hortaleza 1, Burgos 0. Nada, un pequeño lapsus bilingüe, sí. Arrancamos con ese primer encuentro de la jornada, ese Rayo Alcobendas 2, Tribal Valderas 3, partidazo el que se vivió en Valderas Fuentes entre dos equipos que pues están en esa zona media de la tabla, pues en una lucha como rivales directos. El Tribal se puso por delante con un gran gol de Aitor Oliva tras un gran pase a la espalda de Sadrak Ado. Justo antes del descanso, pues un penalti un poco polémico, ¿no?, a favor del Rayo Alcobendas dio la posibilidad al conjunto local de empatar el partido y el Capi Gonzalo Quesada pues no desaprovechó esa oportunidad desde los 11 metros pues para hacer ese tanto. En la segunda parte pues empezó con un ritmo muy alto y muy alto para los dos conjuntos y goles desde luego. En el 51 Asier Jiménez completaba pues la remontada rayista, pero poco duraba la alegría para los de casa, porque en 53 Joaquín Parrilla volvió a poner las tablas en el marcador. Ya en el 88 y tras quedarse Alcobendas con un jugador menos, Aitor Oliva hacía su doblete particular para dar pues una victoria que es importantísima al Tribal Valderas, en este caso pues a domicilio. Sí, el Tribal que tenía un rival muy duro y consigue esos 3 puntitos. Yo lo sigo diciendo, que a mí me gusta mucho cómo juega el Tribal y para mí es mi equipo de revelación, es una apuesta personal.
que tengo yo, y de momento pues oye, gana en Alcobendas a un Rayo que juega muy bien y que bueno, que a priori yo creo que esta temporada no debería sufrir tanto como la pasada. O bueno, se lleva esos 3 puntitos. Vamos con la sorpresa de la jornada y se dio en Badajoz. La Cruz venció al Getafe gracias a los goles de Daniel en el 70 y de Ginés en el 95. Irra recortó distancia para los azulones en el 97, pero bueno, prácticamente era ya el final del partido y fue bueno, un gol que se encontró el Getafe para maquillar un poquito el resultado, pero la Cruz que se lleva los 3 puntos ante los de Mario Otero. Sí, al final importante victoria para la Cruz villanovense, porque al final, bueno, pues sobre todo porque es la primera victoria de ellos de la temporada, suman 4 puntos, es verdad que están ahí en esa zona roja de la tabla, y es verdad que bueno, pues el año pasado un poco sufrieron, ¿no?, por mantenerse en la categoría, y bueno, pues son 3 puntos muy importantes contra un rival importante. También es cierto, bueno, pues que el Getafe todavía pues no termina de carburar un poco, está ahí a mitad de tabla, parece que no termina de enrolarse un poco en esa parte alta, pero bueno, ahí está. Seguimos con con un partidazo también que había, este Real Madrid-Unión Adarve, un Real Madrid que no perdona, que golea, en este caso en Valdebebas, y como segundo de la clasificación. Adrián Pérez en el minuto 7 adelantó al conjunto de Valdebebas, y Lezcano en el 24 puso el 2-0 con un golazo por la escuadra. En la segunda parte, pues el doblete de José Antonio Reyes en el 72 y el 93 redondeaba esa victoria y esa goleada del conjunto blanco sobre los del Barrio Pilar. Sí, el Adarve, como hemos dicho, llegaba como segundo con un inicio de temporada muy bueno, se enfrentaba al Real Madrid y al final, pues bueno, es que el Madrid es mucho Madrid, sobre todo en casa, 4-0 y sigue de dulce el equipo blanco. Vamos con el acérrimo rival del Real Madrid, el Atleti, que sigue siendo inexpugnable en Alcalá. Se adelantaron los colchoneros en el minuto 22 con un buen gol de Dani Fitzgerald de cabeza a pase de Adri. Y a 2 para el final de la primera parte, de nuevo Fitzgerald apareció con un robo de Adri en campo contrario, se la pasó al delantero colchonero y bueno, regateó al portero y para adentro la pelota. En la segunda mitad Las Rozas fue mejor que en la primera parte y pudo añadir picante, pero con un penalti que Adrián Beres trató de transformar, pero bueno, Dani Rubio adivinó las intenciones y lo paró. Finalmente, pues 2-0 para que el Atlético de Madrid pueda seguir pues no dando mucha más ventaja al Real Madrid en la lucha por la Liga. Seguimos con la remontada del Valladolid, que se lleva los 3 puntos en los anexos de Zorrilla ante un diocesano, bueno, pues que sigue sin ganar. Se adelantaron los de Enrique Gómez, eso sí, gracias al gol de Iker en el minuto 35, pero en el 49 Adri empataba el encuentro para los pucelanos y finalmente pues era el gol de la victoria, obra de Ismael en el 84. Sí, buena remontada del Valladolid ante un diocesano que se hunde un poquillo. Vamos con el Sporting Hortaleza, y es que mantiene el pleno de victorias en casa con esta victoria por 1-0 ante el Burgos. Los de David Martín suman la tercera victoria de la temporada. La verdad que empezaron con un gol tempranero de Casper en propia tras no entenderse con el portero burgalés Samuel, y bueno, fue suficiente para darle la victoria al Sporting. Un partido que acabó con mucha tensión, porque en los últimos 30 minutos los locales llegaron a jugar con 9 tras expulsiones de Manuel Briones y Moja. Pese a estar con 2 más, el Burgos fue incapaz de generar peligro y conseguir al menos un punto, ese punto que significase el empate. No marcaron, se fueron de vacío, y el Sporting que consigue otra victoria en casa y ya llevan 3. Bueno, pues parece que al Burgos no se le está dando muy bien esta temporada, este arranque liguero, pero sin embargo, bueno, pues el Sporting otra vez ahí le tenemos que, oye, pues poquito a poco va sumando sus puntos, que le van a hacer falta a lo largo de la temporada, y la verdad que, bueno, pues todos los puntos que sume ahora, pues de Sporting y tiro como porque me toca, es un poco parecido. Completamente. Seguimos en este caso con el duelo directo por la salvación, hipotética salvación, porque todavía queda mucho, entre Badajoz y Unionistas, que bueno, pues se lo acabaron llevando los extremeños. Aitor en el 48 hizo el único gol del partido, el único tanto del encuentro, que bueno, pues le sirvió al conjunto pacense para llevarse los 3 puntos y quedarlos en casa. Sí, la verdad que son 3 puntos muy importantes para el Badajoz.
ya no solo por los 3 puntos, sino porque es ante un rival directo y al menos lo que es en esa lucha particular entre Badajoz y Unionistas, pues de momento se lo llevan los extremeños. Vamos con el partido que cerraba la jornada, ese partido del domingo, el Leganés Rayo Vallecano, un partidazo que vimos en la instalación deportiva Butarque. Pudieron adelantarse muy pronto los vallecanos de penalti a los 4 minutos de partido, pero Razvan adivinó las intenciones de Unai y paró el penalti. A falta de 10 minutos para el descanso, Unai se rehizo y puso el 0-1 en el marcador con un disparo que bueno, salió rebotado y acabó dentro de la portería. Y en la segunda mitad fue de nuevo el 11 vallecano que con un auténtico zurriagazo de dentro del área pues mandó el balón a guardar en el 73. Dio un poquito de picante el Leganés a ese final de partido con el gol de Rodrigo en el 90, pero bueno, el marcador no se movió más y el Rayo que bueno suma su 4ª victoria consecutiva y se coloca segundo. ¿Cómo te gusta el picante? Sí, me gusta mucho. Bueno, pues ahí está, esa victoria del Rayo Vallecano, que también parece que, oye, pues también parece que va flechado, ¿no? Hacia arriba. A ver, sí, parece los de Toni Paredes. De momento, este era un partido, yo creo que complicado, de los que más ha tenido en esta temporada. Bueno, no contamos esa primera jornada con el Real Madrid. De momento, pues, 4 victorias de los 4 últimos partidos. Vamos con la clasificación. Sí, vamos a ver el repaso de la clasificación y como te decías tú, pues tenemos al Real Madrid líder con 15 puntos de este grupo 5, seguido del Rayo Vallecano con 12 puntos y en doble empate Atlético de Madrid y Unión Adarve con 10 puntos, siendo el Sporting Hortaleza con 9 puntos el que podría seguir uno de esos puestos, quintos puestos de Copa del Rey. Sexto es el Tribal Valderas con 8 puntos, al igual que el Getafe. Luego tenemos un cuádruple empate a 7 puntos entre el Rayo Alcobendas, Las Rozas, Valladolid y Badajoz. Y cierra esa zona tranquila con 6 puntitos el Leganés. Ya en la zona roja de la clasificación, Villanovense con 4 puntos, Unionistas con 3, Burgos con 1 punto y el Diocesano que todavía pues no ha podido sumar esta temporada como Ferroviario Rojo. Y vamos con ese grupo 6, con ese grupo canario que tanto nos gusta, tanto nos encanta. Y con los resultados que vemos. Por aquí empezamos con ese Puerto de Las Palmas 0, Tenerife 3. Huracán 3, Juventud Laguna 3. Longuera Toscal 2, La Oliva 2. Sobradillo 0, Santa Brígida 0. Acodeti 3, Barranco Hondo 3. Unión Vira 2, Arucas 2. Mensajero 3, Marino 1. Y Las Palmas 4, Surjaiza 0. Pues bueno, mucho empate, ¿no? Sí, al final, bueno, pues el grupo canario pues ha tenido esta jornada bastantes empates, bastantes goles y bastantes empates, también no te creas que... Sí. Pero bueno, al final... A lo mejor siempre mola más ver un empate con goles que un empate a 0. Sí, fue todo también un poco, yo creo que de la igualdad, un poco de los equipos, se están un poco amoldando y sabes que aquí siempre está todo muy apretadito. Están como los líderes por encima y luego todo muy apretado, muy apretado. Arrancamos con ese Puerto de Las Palmas 0, Tenerife 3. Bueno, pues sigue pleno de victorias del Tenerife. Esta vez, bueno, frente al Puerto de Las Palmas, que no puso mucha oposición. Rápidamente en el minuto 6, David Páez pues puso por delante al conjunto tinerfeño. El partido pues se le puso de cara al Tenerife, que jugó pues a placer durante toda la primera parte, y antes del descanso en el 35 pues David Páez hacía su doblete particular y casi sentenciaba el encuentro. En la segunda parte pues el Tenerife dosificó un poquito los esfuerzos, el Puerto de Las Palmas lo intentó pero no consiguió el premio del gol, y en el 67 Alfie sentenció para el Tenerife, bueno, pues con ese 0-3 pleno de victorias y colíder junto a Las Palmas. El Tenerife que bueno tenía un rival duro, aunque haya sido 0-3, el Puerto de Las Palmas ha empezado muy bien y bueno, al final es que, como decimos siempre aquí, Las Palmas y Tenerife sí que se descuelgan un poquillo, pero bueno, el Puerto de Las Palmas que no ha empezado del todo mal para sus objetivos, que claramente es la salvación al ser recién ascendido. Vamos con el partido en el Pepe González entre el Huracán y el Juventud Laguna. El Huracán volvió a la senda de la victoria tras 3 derrotas consecutivas y cortó la racha de 2 victorias seguidas del Juventud Laguna. En el 14, Carlos Lionel puso por delante al Huracán. Tras el gol, cogió confianzas el equipo local y empezó a jugar con más tranquilidad. El partido llegaba al descanso con todo por decidirse y en el 52 Juan Manuel puso tierra de por medio con un gran gol. Ya en el 78, Mohamed Touré sentenció el partido para dar los 3 puntos a los locales y salir de esa mala dinámica que hemos hablado al principio.
Sí, al final, bueno, pues se corta esa racha del Juventud a costa del Huracán, pues un partido, un duelo directo entre rivales directos, que bueno, pues al final termina con esa victoria local. Seguimos el partidazo entre dos equipos en esa zona, en este caso del descenso, Barranco Hondo, que tuvo pues 2 minutos de oro, el 16 y el 17, en el que se puso 0-2 con doblete de Brian Geray. A raíz de ese 0-2, bueno, pues el Acodetti se enchufó un poquito más al partido, subió una marcha más, empezó a llevar un poco el peso del encuentro, y como si de un guión cinematográfico pues se tratase, en el 36 el Acodetti recortaba distancias con ese gol de Juan Giomar, y en el 37 Juan Carlos Galindo, bueno, pues ponía de nuevo las tablas en el marcador en ese partido que pues era un poco loco. En el 89 el Barranco Hondo se ponía 2-3 con el gol de Luney Emilio, y cuando el Barranco Hondo pues tocaba por primera vez esa posible victoria con la yema de los dedos, en el 93 era Juan Manuel Damaso el que ponía el empate a 3 en un partido pues totalmente loco, en el que pues el empate ya no servía de mucho, no sirve de mucho a ninguno, en verdad. No, la verdad que era una victoria que estabais saboreando ya el Atlético Barranco Hondo, pero al final pues no la consiguió. La verdad que como aficionado neutro el partido molaría haberlo visto. Hombre, estaría bien, es un partidazo, al final tiene 6 goles. Sí. Ahora vamos de un 3-3, vamos a un 0-0, el partido que acabó con empate entre el Sobradillo y el Villa de Santa Brígida. Un empate a 0 que no sirve para nada al Villa de Santa Brígida, que sigue en el pozo de clasificación con solo 2 puntitos. Y un empate que para el Sobradillo, le sirve para distanciarse a 4 puntos de la zona del descenso. Sí, poco más. Al final, es no muy satisfactorio el resultado. Otro gran partido en este grupo 6 es en el que se disputó en el Alfonso Silva entre la Unión Viera y el Arucas. Empataron en un encuentro en el que los últimos 20 minutos fueron pues también de una auténtica locura. En la primera parte, pues en el minuto 11 la Unión Viera pues se puso por delante gracias al gol de José Luis González, y en el minuto 70 el Arucas pues empataba con un gol de Alberto Cabrera. Pues para tener ese empate. En el 81 volvía a ponerse por delante la Unión Viera con un gol de Javier Rodríguez, y pues ya que se veía ya un poco con la victoria, con el partido que relatábamos antes, parece que le habría venido muy bien para colocarse cuarto, pero en el minuto 94 Saúl Marrero rescataba un punto importantísimo para Arucas, que se mantiene 4 por encima del descenso. Pues sí, la verdad que esto se puede ver como, pues yo creo que es una victoria perdida por parte de la Unión Viera y un puntazo rescatado por parte del Arucas. Vamos con otro empate, el último, eso sí, de esta jornada. El Longuera Toscal, que sigue en mitad de tabla con 8 puntos, y la Oliva, que sigue siendo el farolillo rojo. Pero ha sumado su primer puntito con este empate. El desenlace del encuentro fue bastante cruel para la Oliva. Se puso 2-0 en el 67 gracias a un gol de Alejandro Berupe y otro de Adai Hernández. Y el Longuera Toscal apretó, y con un gol de Aridane Marín en el 74 y otro de Diego Méndez en el 79 empataba el partido y dejaba a la Oliva con la miel en los labios de conseguir los primeros 3 puntos, la primera victoria, pero como decimos, lo que ha conseguido es el primer punto de la temporada. Sí, al final consiguen un puntito, no la victoria, que estaban ahí, pero por lo menos ahí puntúan. Vamos con el último encuentro de esta jornada en el grupo 6, en este grupo canario, un partido que se solventó sin muchos apuros entre un Mensajero y el Club Deportivo Marino, que el Mensajero, el conjunto local, está cuajando un gran inicio de temporada, teniendo en cuenta al final que es un recién ascendido, aunque ya conocedor de la categoría. Es verdad que el primer gol tardó en llegar, fue al filo del descanso en el 42, cuando Israel Castro encontraba un balón en el área y lo mandaba a guardar. En la segunda parte el Mensajero controló el encuentro sin muchas dificultades, y en el 72 Enrique ponía ese 2-0, que parecía un poco la sentencia del encuentro. Acto seguido, en el 75 el Marino recortaba distancias por medio de Cristian Gaspar. Lo intentaba hasta el final el Marino, pero no pudo conseguir el empate, y lo que sí llegaba era el 3-1, el 3-1 final, un nuevo gol de Enrique que certificaba esa victoria del Mensajero en casa. Sí, el Mensajero, era duelo de recién ascendidos, recordemos, pero es que el Mensajero ha empezado muy bien, ha empezado increíble, la verdad, y ahí se mantiene en esa tercera posición, que luego veremos en la clasificación. Acabamos esta jornada del grupo 6 con el líder, con Las Palmas, que se impuso por 4 goles a 0 a un gran equipo como es el Unión Surjaiza,
que todavía hasta esta jornada no conocía la derrota. Antonio Gómez hacía el primero para los amarillos en el 11 y en el 29 apareció Danilo Quintana para hacer el segundo. Quedaba mucho partido todavía y en la segunda parte vimos los 2 goles restantes. Álvaro Artiles y Aimar Domínguez marcaban el tercero y el cuarto gol respectivamente para darle una victoria contundente a la Unión Deportiva Las Palmas y seguir líder. Bueno, pues ahí estaba esa victoria de Las Palmas con apenas dificultades ante el Unión Suyaiza, que bueno, pues sí que es verdad que bueno, está sumando puntos y está en bastante buena posición a lo largo en lo que va de temporada, en lo que va de liga, y bueno, pues pero claro, al final pues era un partido complicado para ellos. Vamos con la clasificación, que ya tenemos por aquí, como hemos dicho, esa Unión Deportiva Las Palmas, que es el líder con 15 puntos, al igual que el Tenerife, que está segundo. Tercero, el Club Deportivo Mensajeros con 12 puntos. Cuarto es el Yaiza con 10. Y quinto, el Unión Viera con 9 puntitos. En sexta posición, el Longuera Toscal con 8 puntos, seguido del Puerto de Las Palmas y Juventud Laguna con empatados a 7. Un triple empate, Huracán, Sobradillo y Arucas con 6 puntos. Y es el Marino que con 2 puntos cierra pues la zona de permanencia. Abre la zona roja también con 2 puntos el Barranco Hondo, al igual que el Villa de Santa Brígida. Y cierran a Codetti y La Oliva con 1 punto. Para terminar, hacemos el repaso del grupo 7, de la división de honor, de ese grupo de la Comunidad Valenciana, ese grupo de Levante, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, y arrancamos un poco con esos resultados de la jornada. Sí, empezamos con ese Villarreal 3, Murcia 0. Albacete 1, Valencia 0. UCAM Murcia 1, Elche 0. Talavera 2, Jove 1. Patacona 0, Alboraya 0. Murcia 5, Pinatar 0. Castellón 0, Levante 5. Hércules 0, Roda 3. Bueno, pues eso. Derrota del líder. Sí, al final, bueno, derrota del líder. Es verdad que al final, bueno, pues en el grupo de Levante también siempre está todo también un poquito apretado. Veremos a ver cómo va evolucionando esta temporada. Pero bueno, derrota de Valencia que quizá que sea el resultado más importante. Vamos a arrancar, no obstante, con el primer encuentro de la jornada, ese Villarreal-Murcia, Real-Murcia. Segunda victoria consecutiva del Villarreal de Pepe Reina de forma pues contundente, por 3-0 ante el Real Murcia en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Desde bueno, pues el inicio, los Groguets tuvieron ventaja al aprovechar en el primer minuto un error de la salida de visitante, marcando pues a placer Julio Arjona. El segundo pues no tardó en llegar, ya que en el minuto 13 pues una jugada a balón parado, Teo Bou marcó de cabeza, y el tercero llegó en el minuto 70 con un golazo de Mauro Roca, que bueno, pues era imparable. Sí, el Villarreal de Pepe Reina parece que empieza a coger un poquito el vuelo. Veremos también si sigue igual en Youth League esta semana, que tenemos partido de Youth. Así que bueno, poquito a poco el Villarreal, que se hace muy raro verle tan abajo en la clasificación, la verdad. Vamos con la gran sorpresa de la jornada, como hemos dicho, el Albacete, que venció en casa al Valencia en esa Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Los de Óscar Sánchez suman su primer pinchazo de la temporada tras perder por 1-0. El gol, pues bueno, llegó en el minuto 45. Dani Bernabéu dio ese tanto de la victoria a los manchegos para, yo creo que una alegría doble, porque se colocan en puestos de Copa del Rey y porque ganan al Valencia. Sí, al final, bueno, ganas al líder, ganas a uno de los equipos más difíciles, ¿no? Más potentes de la liga, actual campeón de la liga. Y hombre, pues al final te cuelas ahí en los puestos de Copa del Rey, que eso pues siempre da un poquito más un chute de moral, ¿no? Seguimos con este caso con el UCAM Murcia, que se coloca colíder del DH7 tras vencer en casa al Elche, que bueno, pues que no termina de salir de los puestos de descenso. El gol de Unax Ariza en el 57 pues permite que los murcianos vuelvan a la senda de la victoria tras la derrota en Talavera antes del parón, y el Elche bueno, pues se mantiene con 4 puntos en esa zona roja, en esa zona de descenso, con la desesperación un poco de su entrenador Enrique Naranjo, que fue expulsado en el tramo final del encuentro y bueno, pues estaría un poco revuelto, digamos. Sí, es que como he dicho antes, que se hace muy raro ver la Villarreal ahí abajo, y es que el Elche también. Y el Villarreal parece que está empezando a salir un poquito, pero es que el Elche no. Y ver al Elche en descenso es... Bueno, a ver, es verdad que queda mucha liga. Sí, queda mucha, al final, bueno, el arranque es muy malo. Los arranques son difíciles a veces, sobre todo si estás montando pues un equipo nuevo, has hecho cambios y tal, al final es complicado. Vamos con el Talavera, que sale del pozo tras remontar en el Diego Mateo Zarra ante el Jove.
Los manchegos se repusieron al gol inicial de Javier Bernabé en el minuto 8, con el gol hubo que esperar hasta el 72 para que Miguel Prieto igualara la contienda. En el 90 Daniel Sánchez desató la euforia en Talavera para que sumara el equipo su segunda victoria consecutiva tras la cosechada ante Lucas Murcia la jornada antes del parón y salir así del descenso. En cambio el Jove pues bueno, sigue sin conocer la victoria, tan solo ha conseguido un punto y está bueno en esa zona roja. Sí, bueno, al final el Talavera, que quieras que no, pues tiene que tener o tiene los objetivos bastante claros, o debería tener los objetivos bastante claros, y bueno, pues al final sumar puntos pues es un poco la pieza importante. Empate sin goles, esta vez en el derbi entre Alboraya de Patacón a Alboraya en Valencia, un duelo pues, en el que ninguno de los equipos encontró el gol y tocó la red, un empate que deja pues con un sabor más que amargo al Patacona, yo creo, porque bueno, pues el equipo de Francisco de Paula Roca pues se mantiene en los puestos de descenso con 4 puntos, mientras que el Alboraya, bueno, pues de Ignacio Aguado pues se mantiene en mitad de tabla con 7 y al final bueno, pues es un poco el reflejo un poco en la clasificación. Sí. Vamos con el primer 5-0 de los dos que ha habido esta jornada. Victoria contundente del Murcia Promises ante el Pinatar en la Universidad de Murcia. El derbi murciano se lo llevó el equipo de Mateo Villar por ese 5-0 que hablamos. Un partido sentenciado pues prácticamente desde la primera mitad, al llegar al descanso con 4 goles de distancia gracias a los tantos de Alberto Garrido y Juan Párraga, y en propia puerta Álvaro Martínez y Alberto Castillo. En el 57, Cristian Alemani puso la guinda definitiva para redondear esa goleada, conseguir la manita y la verdad que hundir un poquito más al Pinatar que no sale de ese farolillo rojo. Bueno, a ver, es un poco... A ver, el Murcia Promises está en muy buena dinámica, está muy bien. Es verdad que el Pinatar, pues equipo recién ascendido, seguramente pues la selección no ha sido fácil esta pretemporada, y bueno, pues al final ese resultado pues es verdad que le hunde un poco, pero bueno, psicológicamente lo que hablamos, todavía queda toda la temporada prácticamente, por 25 jornadas todavía, que no es poco. Pasamos esa goleada, la otra goleada también, pues bueno, muy sorprendente, muy llamativa, del Levante por 0-5 ante el Castellón, en un duelo pues marcado un poco por la expulsión de Miguel García en el minuto 33. El Levante pues se mantiene sin haber encajado ningún gol. Los visitantes se adelantaron con el gol de Alex Enríquez en el minuto 14, y a partir de la expulsión el conjunto de Jesús Bernal aprovechó la superioridad con los goles de Biel Gutiérrez, Pau Calvo, Alex Enríquez de penalti y Aldiyar Nurgali, pues bueno, pues para poner ese 0-5 en el marcador, una victoria de autoridad para los de Buñol, terceros a un punto de los líderes. Sí, ya hicimos un artículo a modo de previa de este partido porque venía un equipo de los más goleadores de la categoría como es el Castellón, que ha endosado pues incluso un 8-0, que venía con 18 goles a favor, y un Levante que aunque venía con solo 3 golitos a favor, venía con ninguno en contra en 4 jornadas, que es lo que le permite estar ahí arriba, y ahora pues 0-5 sigue sin encajar. La verdad que muy bien el conjunto granota. Desde luego toda una reclamación este partido para el Levante. Sí. Acabamos este grupo 7 con el Roda, que es una victoria muy importante en Alicante ante el Hércules por 0-3. En la Ciudad Deportiva Antonio Valls, el equipo de Villarreal pues se puso por delante al descanso con los goles de Michael Romero en el 38. Para sentenciar a los alicantinos, los de Alberto Fito tuvieron que esperar al último cuarto de hora para hacer esos 2 tantos más, el de Lucas Pilili en el 75 y Saúl Rodríguez en el 82. Y bueno, victoria para el Club Deportivo Roda, que lo saca del descenso, y el Hércules pues bueno, se mantiene en esa zona media de la tabla. Sí, al final, bueno, pues un duelo, una batalla entre duelos, un duelo directo entre equipos. Vamos con la clasificación, ¿se parece? Ese grupo 7 que ya tenemos por aquí. El Valencia, que es líder con 12 puntos, le sigue el Lucas Murcia con 12 puntos también, tercero es el Levante con 11 y cuarto es el Murcia Promesas con 10 puntos, al igual que el Albacete. Sí, en la sexta posición el Castellón con 9 puntos, y aquí, bueno, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 equipos empatados a 7, en este caso por orden el Villarreal, Roda, Real Murcia, Alboraya y Hércules, para ser, bueno, pues el Talavera el que con 6 puntos cierra la zona de la permanencia.
Abre la zona de descenso el Patacona con 4 puntos empatado con el Elche, el Lloves penúltimo con 1 punto y el cierra el Pinatar que todavía no ha ganado con 0 puntos. Bueno, pues hasta aquí este repaso de la jornada 5, jornada 6 de la División de Honor en el grupo 4. Poco más que añadir, ¿cómo has visto la jornada? Pues la he visto, la verdad, con mucho... Ha habido grupos que más o menos resultados son los esperados, pero ha molado porque hay otros grupos como el 2 que aparece el Leyo ahí y parece que se establece un poquito esa zona alta. Luego ha habido sorpresas, esa derrota del Valencia, esa derrota también, ese partidazo del Mallorca a Zaragoza. Bueno, ha habido cositas. Está bien. Mola. ¿Habéis aceptado con la quiniela o no? Nada. Tenemos ganador. ¿Tenemos ganador? ¿Cuántos has acertado? 10 justos. 10 justos. Bueno, pues enhorabuena. Sí, yo entre una que la he hecho la eché para no gafar y las otras que no acierto, pues sí, que te digo. No me llevo los guantes ni para Es que es difícil, a ver, al final de eso es de lo que se trata. Bueno, pues tenemos ganador, habrá que anunciarlo. Sí, lo anunciaremos en nuestras redes sociales, así que bueno, estar atentos y a ver si sois vosotros. Eso, a ver si sois vosotros el mayor acertante de la jornada. Sí. Poco más, hasta aquí nuestro programa, nuestro repaso de la División de Honor en esta jornada. Nada, simplemente os remitimos a nuestra web www.juvenildivisiondehonor.com para toda la información y a nuestras redes sociales @juvenildh. Hasta el próximo vídeo. Chao. Will you fucking fight back?